Documentos. Radio Nacional de España. García Lorca y La Barraca. El renacer del siglo de oro. ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva! Cuando se proclama la Segunda República, el 30% de la población española es analfabeta y hay 1 millón de niños sin escolarizar. El nuevo ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo, lo expresa con esta metáfora atroz. Heredamos una tierra poblada de hombres rotos. Él y su sucesor, Fernando de los Ríos, ponen en marcha un ambicioso programa de creación de escuelas y plazas de maestros. Además, las misiones pedagógicas llevarán por primera vez a pueblos y aldeas teatro, cine y copias a tamaño natural de las mejores obras del Prado. Resurge en la vida española el espíritu de la institución libre de enseñanza. Se va a crear el Teatro Nacional. Se va a crear, ¿quién lo duda?, el teatro que corresponde a la nueva sociedad española en trance de mudanza. El Teatro de la República. Ese teatro no creo yo que haya de ser pura y simplemente lo que se entiende un museo. Ella misma, Margarita Xirgu, como actriz preferida de García Lorca, encarnará ese Teatro de la República. Junto a sus reformas educativas, Fernando de los Ríos propicia la creación de una compañía de teatro, La Barraca, que pone en escena las grandes obras de nuestro siglo de oro, algunas nunca representadas. El repertorio de clásicos españoles que podemos ver 80 años más tarde sigue siendo en buena medida el de Federico, aunque también está en deuda con Cipriano Rivas Cherif. Todos los miembros de La Barraca a los que escucharemos en este programa, los barracos como ellos se autodenominaban, han muerto ya. Pero su testimonio de aquella aventura ha quedado en el archivo sonoro de Radio Nacional de España. Luis Sáenz de la Calzada, estomatólogo, escritor y pintor, lo dejó, además por escrito, en el libro La Barraca Teatro Universitario, porque, como explicaba, lo crearon alumnos de la Unión Federal de Estudiantes Hispanos, la UFE. La Barraca se formó porque los estudiantes se plantaron cara a Primo de Rivera y a su dictadura, y posteriormente a la monarquía que estaba ya, como diría Ortega, periclitada. Y entonces fueron los estudiantes, y este esfuerzo y esta posición del estudiantado en Madrid en aquella época y en toda España en general, la premió don Fernando de los Ríos cuando accedió al ministerio, que se llamaba entonces de Instrucción Pública, la premió dándoles una subvención de 100.000 pesetas, que entonces era bastante dinero, ¿verdad?, para hacer un teatro que Federico pensó hacer un barracón fijo, estable, que por eso se llama La Barraca, por el nombre de barracón, que nunca llegó a hacerse, pero sí esas 100.000 pesetas se invirtieron en comprar 2 camiones, y un tablado de 6x8 con cortinas, cestos para los trajes, decorados, figurines, etcétera. Al parecer, muchos de los integrantes de esta UFE habían asistido a una conferencia de Pedro Salinas, que era por entonces catedrático de literatura en la Universidad Central, y les había animado a hacer lo que hacían los estudiantes franceses e ingleses, que era teatro, crear aulas de teatro dentro de las universidades. Javier Huerta Calvo, catedrático de Literatura Española, Universidad Complutense. Y de ahí, bueno, les quedó la idea, y entonces en ese segundo congreso de la UFE, que se celebra a fines de 1931, sale la idea de hacer por fin ese grupo. Y se lo encargan a una persona en la que confían y que está dentro además de su ámbito institucionista, como antiguo miembro de la Residencia de Estudiantes, que es Federico García Lorca y Eduardo Ugarte, los dos. Ugarte es ese hombre rollizo con lentes y mirada tímida que se retrata con Lorca, Buñuel y los humoristas del 27. Muchos pies de foto todavía lo señalan como sujeto desconocido. Juan Antonio Ríos Carratalá,
catedrático de literatura española en la Universidad de Alicante, lo descubre en el ensayo A la sombra de Lorca y Buñuel, Eduardo Ugarte. Él es el responsable del día a día en la compañía, y esa responsabilidad a veces era la selección de los actores, a veces era dirigir artísticamente la representación, y a veces simplemente era montar el escenario, coordinar el montaje del escenario. Era la persona que estaba, la que permanecía, porque García Lorca muchas veces no estaba con la barraca durante las giras. Él, siendo hijo de un ministro de la monarquía de Alfonso XII, se afilia al Partido Comunista, incluso intenta llegar a Moscú siendo muy joven, y es su familia la que se lo impide, rescatándolo, digámoslo así, en Alemania, pero él siempre estuvo vinculado a la izquierda en general, y más en concreto al Partido Comunista, y también es uno de los creadores de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, y como tal fue un propagandista de las ideas comunistas en la España de la República. Colaboró en Hollywood con las dobles versiones o triples versiones en los inicios del sonoro, y le marcó porque vio una forma de trabajar, vio una forma de interpretar, una forma de organizar la producción cinematográfica que eran realmente novedosas para cualquier español, y que luego ellos intentaron aclimatar a la circunstancia española, y fue uno de los motivos de la renovación del cine y del teatro en la España de la Segunda República. Durante las temporadas 1934-36 hay una serie de grandes éxitos en el cine español, entre los cuales se encuentran los que produjo Filmófono, que era donde él trabajaba junto a Luis Buñuel, y esos grandes éxitos provocaron que la cuota de pantalla del cine español superara significativamente a la cuota de pantalla que tenía el cine norteamericano. Los objetivos que se marcan Ugarte y García Lorca cuando empiezan a trabajar con la barraca cambian de forma imprevista antes incluso de la primera representación. Esta primera idea, un poco elitista, de hacer teatro dentro de la universidad, adquiere esa dimensión social de decir, bueno, pues no solamente vamos a las universidades, que luego fueron alguna, por ejemplo la de Santander, allí representaron varias veces, sino que lo vamos a extender y a hacer funciones por los pueblos. Al convertirse más tarde en teatro itinerante, el grupo, encariñado con el título, decidió que se llamara La Barraca, Teatro Universitario de la Unión Federal de Estudiantes Hispanos. Modesto Higueras fue miembro de aquella compañía. Y así, con las letras de este sugestivo cartel, diseñado por el pintor Benjamín Palencia, consistía en una doble carátula dentro de una rueda grande, carátula que reducida llevábamos nosotros prendidas en el pecho de un mono azul en la parte izquierda, y las actrices llevaban también la insignia prendida en una chaqueta azul con falda del mismo color. Lo que ocurre en los años 20 y 30 es que los clásicos se convierten en uno de los elementos de renovación teatral ligado a la vanguardia, y se convierten precisamente como una reacción frente a lo que se podía llamar el teatro burgués. Fernando Domènech, profesor de dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Ese teatro que siempre ocurre en una salita en donde los personajes dialogan tranquilamente, etcétera, que más o menos viene a ser el teatro benaventino. Pero incluso sin necesidad de ser este teatro, pues incluso el teatro anterior, neorromántico, también es un teatro de interiores. No es el teatro de grandes espacios, que es, por ejemplo, el que le podía aportar Fuenteovejuna de Lope de Vega, ¿no? O el del alcalde de Zalamea, que sucede en todo un pueblo, o La vida es sueño. La vida es sueño, que sucede en una cueva, en las montañas, en una torre, en un palacio, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto que supone una apertura extraordinaria de la visión del mundo y la visión del espectador sobre lo que está sucediendo en escena, eso es lo que plantean la vanguardia como una renovación del teatro. Y eso en toda Europa. A los actores nos cabe la satisfacción
y la responsabilidad de revivir las obras clásicas. Si un drama de Calderón o de Lope, pongo por ejemplos más insignes, no cobra en la representación una emoción rigurosamente actual, es decir, del mismo instante en que se está representando, sin que el público tenga que echar cuentas retrospectivas y hacerse consideraciones históricas, inútil será pretender imponerlo a la admiración general. Lorca se da cuenta de cuál es la necesidad más urgente en el teatro español de la época. No se podía montar a los autores ya comerciales. Tampoco era cuestión de convertir la Barraca en una especie de teatro de vanguardia para que pudieran estrenar los autores que no estrenaban en el circuito comercial. De manera que qué mejor que hacer un repertorio a base de clásicos, que era lo que Federico estimaba como el patrimonio más grande que tenía la literatura y la cultura españolas, los clásicos. A él le entusiasmaban. La mayoría de los argumentos de sus obras, tanto de las cómicas como de las trágicas, sabemos que están tomados del teatro del Siglo de Oro. Conocía muy bien a Lope, a Cervantes, a Tirso, a Calderón, y dice, ¿cómo teniendo los españoles estas joyas las tenemos así tan abandonadas? Y entonces se pone en esa gran labor, y es, la verdad, es el primero que en España acomete esa labor de revisión de los clásicos, de ponerlos al día. En ese empeño, Federico contará con la ayuda de jóvenes artistas amigos suyos. Pintores de la vanguardia, que casi todos ellos han pasado también por la tentación popularista y aprendido mucho de la tentación clasicista, y sobre todo en los años 30 están en una fase ruralista, en una fase de sintonía con el paisaje español. Juan Manuel Bonet, escritor y crítico de arte. Los pintores que están cerca de Lorca, casi todos en algún momento u otro de su trayectoria, van a pasar por esa búsqueda de una tradición. Eso es importante porque creo que conecta con la problemática precisamente que la Barraca va a plantear en las plazas y los pueblos españoles, esa capacidad de revivir una tradición. Hay que pensar que en ese tiempo muchos vanguardistas, muchos cubistas, están mirando hacia el pasado. En el teatro yo pienso que es un campo, por lo menos entonces era un campo de experimentación bastante grande. José Caballero creó decorados para la Barraca, así como para algunas obras de García Lorca. Si nos acordamos de los ballets rusos de Diaghilev, vemos que Diaghilev en París tuvo el gran acierto de llamar a los pintores importantes de aquel momento, a Picasso, a Juan Gris, a Miró, y meterlos en la escenografía. Federico García Lorca hizo lo mismo con su teatro La Barraca. Primero fue una cosa muy bonita porque aquel era un grupo muy unido, se creó entre nosotros una hermandad tremenda, pero entonces allí además experimentamos lo que era la decoración, el invento de lo que podía ser la decoración, personas tan importantes como Alberto, el escultor, Benjamín Palencia, Alfonso Ponce de León, Santiago Ontañón, bueno, y algunos otros. Yo creo que el más joven de todos, sí, efectivamente, fui yo. Y además Federico en eso, bueno, a mí me encargó no solamente los decorados de la Barraca, sino también los decorados de Bodas de Sangre para el estreno en Barcelona con Margarita Xirgu, estreno que fue en el 36, que yo no pude ver. Cada uno de ellos tuvo una relación distinta con Lorca, desde la relación de amigo de la infancia, que era la de Ángeles Ortiz, a la relación de amigo más joven, que era la de Caballero, que le va a ilustrar El llanto por Ignacio Sánchez Mejías, a una relación mucho más lateral o ocasional de Ontañón, a una relación también relativamente ocasional de Nora Borges, o a una relación que yo llamaría crítica de Ramón Gaya, que en un texto bastante duro sobre la generación del 27 en general, pues salvando muchos aspectos de la obra de Lorca, llega a un punto en el cual parece casi que lo que dice es que lo que más le gustaba de Lorca era cuando tocaba el piano. La presentación oficial de la Barraca tendrá lugar a finales de octubre de 1932 en el Paraninfo de la Universidad Central de Madrid,
Pero antes, durante el verano y otoño de ese mismo año, el grupo se curte con representaciones en la provincia de Soria, Galicia, Asturias, Santander y Granada. El poeta Jorge Guillén, que asiste al debut, lo recordará así medio siglo más tarde. Yo la vi empezar porque yo he sido muy amigo de Federico, naturalmente. Fuimos, me parece que era Burgo de Osma, y que allí empezó, o casi empezó, con ciertos elementos, con una vida, con una manera de llegar al público, con una falta de pedantería, con una vitalidad extraordinaria, y gustó mucho, ¿verdad? Fuimos varios, yo estaba en Valladolid y fuimos allí a Burgo de Osma, y eso fue muy bueno como divulgación de cultura, de teatro, de invención. Hombre, sí, claro. Me parece muy bien aquello de la barraca, fue un espectáculo estupendo, estupendo. Salió a escena el 10 de julio del año 32, en Burgo de Osma, y al día siguiente trabajamos en San Leonardo, que era una delicia de pueblecito. María del Carmen García Lasgoiti, actriz de la barraca. Claro, se llegaba y se hablaba con el alcalde. Y decía, mire, que somos los estudiantes de la Universidad de Madrid, que tal igual. Y entonces el pregón salió a anunciarnos con su tamborcito pimpiña, llamando al público del pueblecito. Era un pueblo pequeñito. Y empieza a decir, han llegado esta noche, van a representar teatro de Cervantes, los estudiantes universales. Mira, a Federico le hizo tanta gracia que cuando terminó de hablar, cogió y le dio un enorme abrazo. Una noche que habíamos actuado en el maravilloso ese pueblo de San Leonardo y que la gente se habían divertido mucho con la sátira y el desenfado ingenioso de Cervantes, recuerdo que llevando yo uno de los tableros a mi espalda para meterlo en el camión, una viejecita que había presenciado toda nuestra actividad y que a mí me dio la impresión de que estaba allí desde el siglo XII. Era un ventanuco pequeño y un mazarrón. Y me dice, muchacho, y le digo yo, ¿qué quiere usted, abuela? Ay, hijo mío, ¿cómo me gustaría ir con vosotros por esos pueblos de Dios haciendo el tonto? Ella lo decía con la alegría del saltimbanqui, que le ha alegrado una vida y una existencia que ella tenía como adormecida. La barraca coincide en el tiempo con el Teatro del Pueblo, que dirige Alejandro Casona en las misiones pedagógicas, pero tienen fines y medios distintos. Casona se dirige exclusivamente a la población rural, representa piezas breves y apenas le importa la escenografía. El grupo de Lorca, aunque actúa en 64 pueblos y ciudades, incluso en el Protectorado Español de Marruecos, nunca renuncia a su esencia universitaria. Sus espectáculos suelen constar de una comedia larga, de Calderón, Cervantes, Lope, Tirso o Juan de la Encina, combinada con algún paso o entremés. Pero ni el Teatro del Pueblo ni la barraca encuentran problemas de comprensión entre los campesinos cuando dicen el verso clásico. El problema del verso, yo creo que el problema del verso no es un problema para el público popular. Si entonces era fundamentalmente iletrado, sin embargo, todavía oía canciones y romances en verso. Todavía existía estos ciegos que iban por los pueblos e iban cantando sucesos, y estos estaban normalmente en verso. Y incluso los romances tradicionales que Menéndez Pidal recogió a principios de siglo, todavía pudo recogerlos. Personas iletradas que no habían aprendido a leer, sin embargo, recordaban los romances de Gerineldos, los romances de Valdovinos, los romances del Cid, etcétera, etcétera, y todavía se pudieron recoger de viva voz. El verso no era un problema para el público popular de la época. Probablemente era mucho más problema para el público burgués. Como además el castellano de los clásicos de Cervantes todavía se hablaba, no sé ahora, porque este país se ha vuelto un poco cursi y de repente ahora somos el boutique y todas estas cosas que ahora se usan tanto, bien que nos hemos puesto cursis en España. Y entonces para ellos el castellano que oían era mucho del que ellos hablaban. Todavía había palabras que estaban perdidas en las ciudades. O sea, se encontraban con un lenguaje más afín a ellos.
Federico decía: el teatro en España siempre ha buscado unos fines educativos. Solía ser la fuente más importante de formación popular, un popular intercambio de ideas. Un teatro sensible y bien orientado cambia en pocos años la sensibilidad de un pueblo. Y un teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyen a las alas, puede achabacanar y adormecer a una nación entera. Decía: hay que recitar, dando su valor pleno a cada verso, lentamente, subrayando con énfasis, mucho énfasis, cuando el verso lo requiera. Y sé, y esto es verdad, que esto entraña dificultad por la carencia auténtico de signos de puntuación para el recitado. El valor de la pausa, esencial, que en el verso es tan importante y tan distinto al de la prosa. Los actores, que no son profesionales, él ha cuidado muy mucho de que no reciten a la manera declamatoria con que solían hacerlo los autores de la vieja escuela, es decir, de la escuela que podían representar muy bien María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. Y entonces eso lo dice claramente, y eso me parece que es de una actualidad extraordinaria, porque eso luego viene todo otra vez el teatro clásico durante el franquismo y se vuelve un poco a esa tradición declamatoria, aunque con grandes actores, claro, Ricardo Calvo, Guillermo Marín, Manuel Dicenta, pero seguían dándole al verso quizá un tono demasiado grandilocuente, que es lo que en estos últimos años, a partir de los 80, con José Luis Gómez, con Adolfo Marsillac, ahora con Eduardo Vasco, se ha conseguido que el verso, bueno, se diga muy bien, pero sin las estridencias y sin esos formulismos tan engolados con que solía hacerse en esa época a la que se refiere Lorca. Ya está sobre la piedra Ignacio el bien nacido. Ya se acabó. ¿Qué pasa? Contemplad su figura. La muerte le ha cubierto de pálidos azufres y le ha puesto cabeza de oscuro minotauro. Ya se acabó. La lluvia penetra por su boca. El aire, como loco, deja su pecho hundido. Y el amor, empapado con lágrimas de nieve, se calienta en la cumbre de las ganaderías. Cuando graba esta versión de Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, aunque ya ha interpretado a Lorca, a Margarita Xirgu todavía le quedan por estrenar dos de sus obras fundamentales, Yerma y La casa de Bernarda Alba. La Xirgu que escuchamos aún arrastra la prosopopeya del teatro decimonónico. Durante su gira por la provincia de Soria, en el verano de 1932, la Barraca pule La vida y sueño de Calderón, pero no la comedia protagonizada por Segismundo y Rosaura, sino el auto sacramental del mismo título para estrenarlo a comienzos de otoño en la Universidad Central, la actual Complutense. Como escuchamos al director del Instituto del Teatro de Madrid, Javier Huerta Calvo, y al componente de la Barraca, Modesto Higueras, en esa ocasión, Federico mantiene su costumbre de dirigirse al público antes de la función. El día de la presentación de la Barraca en el Paraninfo de San Bernardo, él sale y le gustaba siempre presentar los espectáculos mediante unas palabras, y él sale con un papel que es maravilloso porque hace una defensa hace una especie de breve historia del teatro español representada por los dos nombres que eran los autores de las obras que se iban a representar, Cervantes y Calderón. Federico se dirigía a los espectadores generalmente y decía: señoras y señores, el péndulo teatral español oscila de modo violento entre estos dos mundos antagónicos, Calderón y Cervantes, pasando por el drama de Lope de Vega, donde el mal llamado realismo ibérico adquiere tonos misteriosos e insospechados de fresca poesía, tonos de vidrio antiguo, que se llenan de pronto con hiedras de luz y lejanía de nebulosa. De los colores costumbristas de Cervantes
donde se recoge ironizada y asimilada toda la picante sexualidad de la época hasta el auto de Calderón, está todo el ámbito de la escena y todas las posibilidades teatrales habidas y por haber. Por el Teatro Popular de Cervantes está el camino humano de la escena. Por el Teatro de Calderón se llega a toda evasión espiritual, de todos los valores, cielo y tierra. Esta primera obra representada en la Universidad Central, en el Paraninfo de la Central, en la calle San Bernardo, es La vida del sueño, con unos decorados extraordinarios de Palencia de tipo cósmico. Juan Manuel Bonet. Es un popularismo el suyo, en ese sentido, también pasado por sus preocupaciones de pintor, y hay que decir que en ese tiempo Palencia, junto con la influencia surrealista, que es el lado cósmico, viene de allí, es también alguien extremadamente interesado en la geometría. La vida es sueño será el único montaje de La Barraca en el que interviene García Lorca como actor. En las fotografías del estreno se le ve con gasas negras. Sus compañeros bromean con que parece una viuda. Interpreta al personaje de la sombra. A Fernando Domènech, profesor de dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, no le parece casual. La sombra, que finalmente es la culpa del hombre. Yo, supongo que esta es la razón por la que él quiso hacer ese papel, ¿no? Es decir, Lorca era un hombre alegre, un hombre extrovertido, etcétera, etcétera, pero, como sabemos perfectamente, por su propia poesía y además pues por los todo lo que nos han hablado de él, sus cartas, etcétera, etcétera, que tenía un desgarro íntimo que no podía manifestar claramente. Entonces, este personaje que es la culpa, que se mete en el corazón del hombre y consigue hacer que el hombre acabe vencido, finalmente, claro, es un hombre rescatado por Cristo, pero durante el desarrollo del auto, el hombre queda vencido por esa sensación de culpa que ha logrado meterle la sombra. Entonces, yo creo que este personaje le debía resultar especialmente atractivo. También es cierto que parece que nunca volvió a hacer ningún otro porque le dijeron que era mejor que dirigiera y que no siguiera actuando. Quizás no era un gran actor. ¿Por qué monta García Lorca un auto sacramental como primer espectáculo de La Barraca? En la España de la Segunda República, ese género que ensalza la Eucaristía queda igual de lejano que el Concilio de Trento. Sin embargo, para Federico es un signo de modernidad. Y entonces ahí tenemos a un autor de vanguardia, que en eso sí, Lorca sigue un poco la tradición de sus compañeros del 27, que todos ellos, a pesar de ser muy vanguardistas, pues reivindicaron los autos sacramentales. Y ahí tenemos a Rafael Alberti haciendo El hombre deshabitado, el auto sacramental, lo llamaba el auto sacramental sin sacramento. Pero es que Lorca además, como, en fin, él creía además, era católico, pues creía además y dice aquella frase tan bonita, ¿no?, de que, bueno, con esto, dice, llegamos a la tragedia más universal y más hermosa de todos los tiempos, que es el santo sacrificio de la misa. Y esto lo dice en el Paraninfo de San Bernardo, con un auditorio que preside el entonces rector don Claudio Sánchez Albornoz, y ante un público, bueno, el público de izquierdas y público de derechas. Y ahí Lorca se encuentra a veces con la incomprensión de unos y de otros. Los de izquierdas porque decían, bueno, como Lorca con este proyecto laicista de la Segunda República ahora pone al frente de su repertorio un auto sacramental de Calderón. Y los de derechas porque decían, bueno, qué falta de respeto que un hombre de izquierdas que viene con un proyecto de la República pues se atreva a profanar casi diríamos el mundo del auto sacramental que no conocían. Claro, este es un ejemplo. Efectivamente era una obra demasiado elitista. Luego Lorca ya cambió un poquito el rumbo y ya hizo obras más populares, podríamos decir, entre comillas, aunque también serán grandes desconocidas, pero ya introduce el Burlado de Sevilla con el tema de Don Juan, introduce el Caballero de Olmedo y por fin hace en 1934 el Fuenteovejuna.
Antes de ese estreno, a la compañía universitaria le quedan leguas que recorrer. Gonzalo Menéndez Pidal, autor de muchas fotografías de la barraca, plasma también en una película muda su viaje por páramos y caminos polvorientos. El convoy suele encabezarlo la bella Aurelia. No es una actriz, sino una camioneta a la que han bautizado con ese curioso nombre por los motivos que explica María del Carmen García Lasgoiti. Pues porque empezó a conducirlo Aurelio Romeo, que era hijo de un médico bastante conocido de Madrid, y por aquello de que lo llevaba él, era camioneta, porque cuando al principio teníamos un camión nada más, pero después como se amplió el vestuario y los telones, todas estas cosas, pues hubo que ampliar también el transporte de estos utensilios y se compró la camioneta, que después yo supe que había estado llevando cadáveres en la guerra, aquí por Madrid, me dio una pena. Los actores íbamos repartidos en 2 autobuses, que también eso es otra anécdota muy divertida. Eran unos autobuses de la Dirección General de Seguridad, que era donde metían a los presos. Tenían unas rejas en las ventanas, quitaban las rejas y ya se quedaba como una cosa normal. Yo no sé cómo nos escapaban mal los presos, porque eran 2 compartimentos. Y en el había primero uno donde iba el conductor y ahí era donde se sentaba Federico. Y había una mampara de cristal. Después veníamos un grupito, donde íbamos 6 o 8, y otro grupito. Y ahí no cabía más gente. Y en el otro autobús el resto. Como eran coches de la Dirección General de Seguridad, los conducía un policía conductor. Y las representaciones verdaderamente eran tan directas que yo me acuerdo, por ejemplo, en este momento, de el odio de los pueblos, por ejemplo, cuando se representaba Fuenteovejuna contra el personaje que hacía el comendador, a quien luego le odiaban por las calles. José Caballero. Teníamos que decirle, oigan, que es un amigo nuestro como nosotros, no es ningún ser antipático, ni tirano, ni nada de eso. Pero era bárbaro ver cómo en eso, cómo en los entremeses de Cervantes, el pueblo intervenía, se daba y vivía justamente la representación. En la villa de Almansa, después de nuestra adaptación, el alcalde nos dio una cena y nos regaló un par de zapatos, que es lo que producían mucho entonces. Modesto Higueras. Al final, el poeta local de pronto, que todavía ya sabéis que en todos los sitios hay un poeta, se levantó y dijo, acabo de hacer esto para estos muchachos, don Federico, ¿puedo decirlo? Sí, ya lo sé. Total, que aquello terminado diciendo, la farándula pasa bulliciosa y triunfante. Es la misma de antaño, la de Lope Burlón. Trasplantada a este siglo de locura tonante, es el carro de Thespis con motor de explosión. Mira. Y cuando nos íbamos a lanzar de carcajadas, se dijo, quieto, acaba usted de inventar el himno de la barraca. Lo llevaremos por los pueblos y ciudades de España. En efecto, le puso música y ese fue el himno de la barraca por las carreteras españolas. Es el carro de Thespis con motor de explosión. Después del auto sacramental La vida es sueño, en sus 4 años de vida, la barraca montará los entremeses de Cervantes y su retablo de las maravillas. Fuenteovejuna y el caballero de Olmedo de Lope de Vega, el burlador de Sevilla de Tirso de Molina, Égloga de Plácida y Victoriano de Juan de la Encina y el espectáculo Fiesta del Romance, que incluye La tierra de Alvar González de Antonio Machado, el romance del conde Alarcos, un fragmento de la obra de Lope de Vega Las almenas de toro y el paso de Lope de Rueda La tierra de Jauja. De todos esos espectáculos, el que levanta más polémica es Fuenteovejuna por los pasajes que elimina Federico. Hizo Lorca una concesión, diríamos, a la ideología republicana. Entonces él elimina de Fuenteovejuna toda la acción secundaria del drama, que está protagonizada por los Reyes Católicos. Entonces eso lo elimina todas las escenas, se queda con el drama social Mondo y Lirondo. Él no había sido, por otra parte, el primero en hacer eso. Ya Valle Inclán, en una versión que hizo con Manuel Bueno en 1905, pues ya había eliminado eso. Y luego llegan los rusos y exactamente lo mismo.
montaje de Marzanov en Kiev en 1919. Es un montaje revolucionario, es un montaje hecho ya en plena guerra civil rusa entre blancos y rojos, en el momento en que los rojos empiezan a ganar la guerra y por lo tanto se empieza a estabilizar la revolución soviética. Es todavía la época de Lenin y es el momento de exaltación de la revolución. Y en ese momento de exaltación de la revolución, la única obra, yo creo que del repertorio universal a la que se podía echar mano para hablar de cómo el pueblo se ha levantado en contra de un tirano, ha logrado vencerlo y ha logrado su libertad, pues la verdad es que es Fuenteovejuna. Es que uno repasa y por supuesto ni puede utilizar a Sófocles, ni puede utilizar a Shakespeare, ni puede utilizar a ninguno de los grandes autores del pasado para encontrar esta imagen de la rebelión de un pueblo. Ese telón de Fuenteovejuna, en él vemos todos los rasgos característicos del Alberto en dos dimensiones, que son pues esa atención a la orografía del paisaje, que hace que muchas veces pues vuelve uno a España y cuando llega uno a Barajas está viendo paisajes así o paisajes como los de la pintura de Caneja, ¿no? Esta visión un poco de pintor geógrafo, podríamos decir, o pintor atento a la orografía, este paisaje lo va a tener siempre en la cabeza y lo va a seguir desarrollando en su exilio moscovita también. Este tipo de trabajos, Alberto, en ellos se ve que todavía más que Benjamín Palencia es alguien que vive muy apasionadamente, digamos, el contacto con la tierra. Esas figuras verticales son ya esculturas de Alberto. Y luego está la galería de figurines, el rostro sin ojos o con los ojos solamente geometrizados, son muy propios de lo que Barradas, y esto lo ha estudiado muy bien el presidente Santos Torroella, llamaba el clunismo. Respetó el lenguaje, dejando en toda su fuerza dramática la escena, por ejemplo, del concejo, en donde Laurencia, la hija del alcalde, al haber sido violada por el comendador, irrumpe en el concejo donde su padre es el alcalde, insultándole y llegándoles a llamar hilanderas, maricones, amujerados, cobardes. Vuestras mujeres sufrís, que otros hombres gocen. Años más tarde se dio otra versión tutelada por nuestra famosa censura, en donde cambiaron la palabra maricones por la de maritornes, algo inaudito. Pero no es el lenguaje de las actrices lo que más escandaliza a la buena sociedad que reniega de la República, porque al cabo es Lope quien habla por ellas, sino el hecho de que viajen solas, con compañeros varones, en esas camionetas que conduce el diablo. Nos pusieron verdes. Había una revista o un periódico como Gracia y Justicia y algún otro, porque hay la hija del carnicero de la calle El Carnero, la hija del pescadero de la calle no sé cuánto, ¿no? Así, y que aquí era un burdel, tal y cual. Entonces Federico, con mucha vista, dijo, no salimos sin una señorita de compañía. María del Carmen García Lasgoiti. Entonces Federico habló con Eulalia Laprista, que era la secretaria de María de Maeztu, que si nos quería acompañar en esa primera excursión, porque no sabía dónde sacar. Y Eulalia, que era una mujer encantadora, pues una mujer pues, como nosotros, nos acompañó en esa primera excursión de Soria. A la segunda excursión vino la madre de dos de las actrices. Era la señora de Aguado, pero después viene que ya esta señora no puede ir. Y hubo que buscar a la carabina. La carabina era una señora que estaba acostumbrada a acompañar a niñas de la sociedad adinerada española por viajes por el mundo, ¿sí? Y ella creía que nosotros seamos, nosotras acostumbradas ya a otro tipo de vida, habíamos vivido de otra forma muy distinta, no le hacíamos ni pizca de caso. El
13 de octubre de 1933, Federico viaja a la Argentina tras el éxito que alcanza Bodas de Sangre, interpretada allí por Lola Membrives. Piensa dar algunas conferencias y volver pronto a España, pero se queda 5 meses. Es su primer distanciamiento largo de la barraca. Cuando regresa, la compañía le tributa un homenaje en el Hotel Florida de Madrid con la puesta en escena de su Retablillo de Don Cristóbal. La única obra de Lorca que montan los barracos se prepara a espaldas suyas y, fieles al original, la interpretan con títeres. Aún falta año y medio para que Federico tome la decisión que lastrará el futuro de la barraca. Emilio Peral es doctor en Filología Hispánica y autor del ensayo Teatro de la Guerra Civil, sobre la dramaturgia que se hizo en los bandos nacional y republicano. Federico se enfrenta a la disyuntiva de continuar con su grupo. De hecho, hay cartas conservadas en las que los barracos le piden, cuando él está en Argentina, que vuelva, que el proyecto no es lo mismo sin él, y le piden encarecidamente que vuelva a casa, pero se acumula un proyecto tras otro. Desde marzo a diciembre del 35 colabora en el homenaje a Pablo Neruda y se enfrenta al estreno de Doña Rosita la Soltera. Está acabando la versión de La Dama Boba para que la interprete Margarita Xirgu, y todas esas cosas unidas a otras ajenas al propio trabajo, como una especie de campaña de acoso y derribo en la prensa madrileña de los sectores más reaccionarios, y también el abandono de su aliado natural en la barraca. Parece ser que por problemas de salud, Ugarte, parece ser que por un problema de visión, pues hacen que Lorca se plantee abandonar la barraca. Parece ser que la pretendía abandonar antes de cuando la abandonó, pero de manera efectiva la abandonó alrededor de otoño del 35. Ese año se conmemora el 3er centenario de la muerte de Lope de Vega y Federico dirige, antes de dejar el grupo, el que será el último montaje de la barraca, El Caballero de Olmedo. Esta sí que era una obra perfectamente escondida, nunca se había puesto en escena, por lo menos desde luego yo no he encontrado referencias. Y se sintió fascinado porque la verdad es que entronca con alguna de las obsesiones de Lorca. Fernando Domenech. Ya en el Romancero Gitano aparece el romance El Emplazado, que es este hombre que sabe que va a morir y sin embargo se monta en su caballo y va en busca de su muerte, y tiene canciones del jinete escritas antes del Romancero Gitano, en donde también aparece ese jinete que va en busca de la muerte, sabe que la muerte va a llegar y sin embargo pues sigue hacia adelante. Es decir, que hay obsesiones de Lorca que ya habían aparecido en otras obras y que seguramente hicieron que al encontrarse esta obra de Lope de Vega se sintiera fascinado por ella. Antonio Román sustituye a Federico en la dirección de la barraca, pero no ejerce como tal, sino que delega en el que luego será famoso crítico de cine, Alfonso Sánchez. Román mantiene el repertorio de Lorca, más que el teatro le interesa la carrera de realizador, aunque de su extensa filmografía hoy apenas se recuerde Los últimos de Filipinas. La guerra civil sorprende a la barraca en pleno cambio. La compañía vivirá en carne propia ese desgarro que escinde a la sociedad española. A Federico lo asesinan los nacionales, pero en el Madrid republicano corren la misma suerte 2 barracos que militan en Falange: el actor Eduardo Ródenas y el pintor Alfonso Ponce de León. Otros morirán en el frente. Es el caso de Rafael Rodríguez Rapún, el joven al que, según muchos investigadores, dirige García Lorca sus sonetos del amor oscuro. A partir del traslado del gobierno de la República a Valencia, en noviembre del 36, la barraca experimenta una especie de bifurcación. Los barracos históricos, hay muchos que se van a Valencia con el nuevo gobierno, hay otros que son incorporados al ejército republicano, la mayor parte de ellos, algunos toman partido por el bando nacional. Y entonces la barraca está dispersa, no existe como grupo, y hay un primer intento de Manuel Alto Laguirre de reubicar o de reunir a los barracos para formar algo nuevo. Alto Laguirre pretendía crear lo que él llamaría un Teatro Nacional Federico García Lorca, pero
por otro lado, hay un llamamiento de una política de propaganda del gobierno republicano y del ejército republicano para crear grupos de teatro de agitación y propaganda, que es el término que se utiliza durante la guerra. Y hay un llamamiento para crear una nueva barraca. La nueva barraca se crea primero en Madrid y se incorpora a las actividades de cultura popular, con nuevos actores, ninguno de los cuales pertenecía a la barraca histórica. Eran estudiantes, casi niños, estudiantes de bachillerato. Eso lo dice Margarita Nelken en un artículo que dedica a la nueva barraca, y dice que la mayor sorpresa que se lleva es en el contacto directo con esos actores, que hay autores de 14 años, 16 años, puesto que los universitarios habían sido incorporados a filas. En Huelva surge un grupo a partir de la Falange española, surge un grupo llamado La Tarumba. Curiosamente surge una barraca falangista, una barraca a full. Ahí hay que recordar una vez que dicen que José Antonio y Lorca se encontraron y le mandó José Antonio una nota que Modesto Higueras atestigua que él la leyó, que es, dice ¿qué gran España haríamos, Federico, si juntáramos tus monos azules con nuestras camisas también azules? Eso se lo dice José Antonio, porque parece ser que Lorca intentó la mediación de José Antonio para que el gobierno de la CEDA no recortara o no eliminara, porque el recorte hubo, pero no se eliminó del todo la subvención del gobierno de la República a la barraca. Y esto se dice, y hay testimonios de que fue así, aunque yo dudo mucho de que Primo de Rivera pudiera mediar mucho con Gil Robles, que tampoco me parece que eran muy... no simpatizaban mucho, pero bueno. Entonces se hace la barraca falangista, y a esta barraca falangista se le da el nombre de La Tarumba, y la constituyen pues un barraco de tanto prestigio como era el pintor Pepe Caballero. Es muy gracioso el nombre, puesto que se recupera un nombre de un grupo de teatro de títeres de la España republicana. Ese grupo tiene mucho de lorquiano, puesto que lo que pretende es, desde otra clave ideológica completamente distinta, recuperar clásicos y que esos clásicos sirvan de propaganda y de instrucción en el frente. Algunas de las piezas que había montado la barraca histórica, especialmente algunos entreventos de Cervantes, son retomados por La Tarumba, y también hay aportaciones nuevas de La Tarumba. Por ejemplo, El auto de los Reyes Magos, la primera obra castellana conservada dentro de nuestro teatro, una obra tremendamente difícil, una apuesta verdaderamente arriesgada, que por lo que sabemos en las críticas resultó bastante digna. Estrenan también Entre meses, tienen la intención de montar un auto sacramental. Aquello no duró mucho, hay unas cuantas representaciones, pero enseguida ese testigo lo toma Luis Escobar con el Teatro Nacional de Falange. Cuando Dionisio Ruiz-Duejo es director general de propaganda, entonces le encomienda a Luis Escobar la dirección de lo que se llamaba entonces Teatro Nacional de Falange Española. Cuando en el año 38 Dionisio tomó, 37 yo creo que fue, tomó la dirección general de la propaganda, lo primero que hizo fue encargarme del teatro. Entonces me mandó a Sevilla a ver La Tarumba, y todo eso, que funcionaba muy bien. La Tarumba la llevaba un chico que era muy buen actor y buen director, que se llama Manolo de la Corte, y Pepe Caballero, con lo cual estaba muy bien llevado y estaba muy bien hecho. Pepe ahí aplicó muchas de las técnicas de la barraca, las técnicas de la barraca, y lo hacía, te digo que lo hacía muy bien. Y yo después me vine a Burgos ya, y entonces me llamó Dionisio, y Dionisio me encargó, quería hacer de Segovia como una especie de festival del auto sacramental. Y yo me fui con unas cuantas pesetejas. Me parece que fueron bastantes, porque me parece que eran 40.000. También gente de la barraca, y con la gente de Segovia y los elementos así que llegaron de distintos teatros, hice el Hospital de los Locos, que delante de la fachada del enlosado. Y fue un éxito tan grande que dijeron que esto tiene que seguir, tiene que continuar. La política no tenía nada que ver con lo que hacíamos. Porque yo te he dicho que este teatro se llamaba el Teatro Nacional de Falange. ¿Por qué? Porque la Falange estaba metida en el gobierno y salió así. Pero político no hicimos absolutamente ninguna.
es muy interesante también que dentro del Teatro Nacional de Falange hay también actores que pertenecían a la barraca y que Luis Escobar, hombre que entonces era bastante prominente, ¿no?, dentro de la cultura falangista, recluta para su compañía para evitarles males mayores, es decir, sospechas, sobre ellos recaían sospechas de izquierdistas, y entonces él los asume para la compañía. Es el caso de Luis San de la Calzada y Jacinto Higueras, y ahí tenemos esa maravilla, ¿no?, que es bueno que el teatro sirve un poco para unir a derechas, o que no hay derechas e izquierdas para el teatro, ¿no? Y después, claro, ya cuando Luis Escobar deja el Teatro Nacional de Falange, es nombrado director del Teatro Nacional María Guerrero, pues este testigo lo toma Modesto Higueras. Modesto Higueras es el creador del TEU, el Teatro Español Universitario, y claro, el repertorio de Modesto Higueras es un repertorio fundamentalmente barraquil. En ese sentido, digamos que el teatro estaba por encima de las ideologías. Atrás queda el artículo La barraquera de un camarada del año 1933, donde Luis Escobar, en el Diario de Albacete, llama laicos a los componentes de la barraca y califica su trabajo de mítines artísticos. No todos los barracos se prestan a vivir en la España resultante de la Guerra Civil. Algunos toman el camino del exilio. Entre ellos están Manuel Ángeles Ortiz, Alberto Sánchez, Joaquín Sánchez Covisa, Enriqueta Aguado y Arturo Sáenz de la Calzada. Uno de los casos más dramáticos es el del codirector de la compañía, Eduardo Ugarte, que muere en México con las facultades mentales perturbadas a los 54 años. Sobrevivía gracias a la ayuda de su suegro, el dramaturgo Carlos Arniches. En España lo rematarán con el silencio. Él había triunfado el año 29 con José López Rubio en una obra de la noche a la mañana que obtuvo un premio del diario ABC y que tuvo muy buenas críticas, incluso fue traducida y representada en varios países. Sin embargo, cuando José López Rubio, que le acompañó en Hollywood, que era amigo suyo, quiso montar esa obra en la década de los 50 aquí en España, la condición sine qua non era hacer desaparecer el nombre de Eduardo Ugarte, y lo que había sido una obra escrita entre dos autores para poder ser representada se convirtió en una obra exclusivamente de José López Rubio, y el nombre de Ugarte desaparece porque si no, no se hubiera podido ni siquiera representar. ¿Qué dicen? Un silencio con hedores reposa. Estamos con un cuerpo presente que se esfuma, con una forma clara que tuvo ruiseñores, y la vemos llenarse de agujeros sin fondo. García Lorca y la barraca, el renacer del siglo de oro. Guión y dirección, Juan Carlos Soriano. Realización y montaje, Maica Aguilera, Amparo Hernández y Mercedes de Prado. Narradora, Modesta Cruz. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.